Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hoy es un programa que lo tendríamos que haber hecho hace más tiempo, pero más vale tarde que nunca, que dice el refrán. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado que nos va a intentar llevar a esa parte humana que a veces se nos olvida que tenemos, sobre todo en un mundo en el que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial lo están invadiendo todo. Se nos olvida que tenemos alma, que somos humanos, y esa parte humana es la que vamos a intentar sacar otra vez de nosotros mismos con este libro que tengo aquí, que es El diario de un exfraile, de José Miguel Barrios, un viejo amigo de este programa. José Miguel, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Buenas, me alegra mucho que me hayas vuelto a invitar a este programa tuyo tan bonito, y me gustaría pues seguir hablando del libro, de todas las cosas que podemos sacar de positivas para que podamos ser felices. Qué importante, la felicidad. ¿Por qué decía yo que vamos a ir a esa parte humana? Pues porque José Miguel ha escrito anécdotas en este libro, anécdotas, vivencias de toda su vida, desde la niñez, ese paso también por los carmelitas cuando se empezó a preparar para ser fraile. Al final no llegaste a serlo, pero conociste a una mujer maravillosa que es Loli, que es tu mujer con la que formaste una familia en San Sebastián. Todo eso lo cuentas, están las anécdotas, algunas son muy divertidas, pero decía yo esa parte humana porque en el fondo de estos relatos, de estas anécdotas, está esa experiencia de vida que al final es lo que poquito a poco nos va haciendo humanos. Bueno, pues es verdad, porque a mí, creo que suelo decirlo en alguna hoja del libro, donde más he aprendido yo precisamente fue los años que he estado en los frailes, para de mentira. Yo estudié filosofía y teología y eso me ha servido mucho en mi vida. Por eso yo valoro mucho las cosas positivas, valoro mucho la vida, valoro mucho todos los valores que tenemos en la gente, y sobre todo me gustaría que mi libro no se valorara solamente por las anécdotas que, bueno, pues son bonitas, son curiosas, son todas verdaderas, como suelo decir, y es verdad, sino me gustaría que mi libro se valorara más por el rincón de pensar. El rincón de pensar es que después de haber leído un montón de anécdotas, os mando para sacar algo positivo, para que el día de mañana seamos felices, no para el día de mañana, para que el presente sea feliz, ¿entiendes? Esto me gustaría que se valorara más el libro. Me lo valora mucho por las anécdotas, pero me gustaría más que se valorara por el rincón de pensar. Un rincón de pensar en el que se reflexiona y de qué manera. Luego hablaremos de él, pero por si hay alguien que no vio la primera entrevista que te hicimos, que no conoce la primera edición del libro, porque estamos ya por la tercera, ha habido añadidos además, sí. Más allá de lo que publicaste en aquella primera edición, tenemos más anécdotas, tenemos también más reflexiones, tenemos comentarios de gente que ha leído el libro, porque recuerdo que en la primera edición dejabas un correo electrónico, efectivamente, porque querías recibir también, ¿no?, el cariño del público, o bueno, las opiniones del público, ¿no? Y hay muchos mensajes que han sido incluidos en la segunda y en la tercera edición. Luego hablaremos de ello, pero hay que resumir un poco lo que vamos a encontrar. Una primera parte, hablabas de la parte humana, esa parte humana que yo creo que sale y de qué manera en la primera parte del libro cuando nos hablas de tu niñez. Una niñez muy distinta a la que viven los jóvenes de hoy en día. Sí, completamente distinta. Hoy día la gente no se imagina, cuando mis nietos me han leído el libro o me preguntan por estas cosas, me dicen, pero abuelo, ¿pero cómo es posible que tú hayas estado sin móvil, sin televisión y todas esas cosas y no te hayas enterado de estas cosas? Pues es verdad. Pero nosotros éramos felices, aún sin televisión y sin móviles, probablemente éramos más felices que a lo mejor son ahora. En Torregamones, que hay que decir el sí, nombre de tu pueblo, que estamos viendo algunas imágenes de hecho ahora mismo en Torregamones. Torregamones es mi pueblo, es un pueblo fronterizo con Portugal, en la misma frontera que yo tengo allí, pues algunas fincas que son precisamente fronterizas y son protegidas por los arribes del Duero, que suelen decir, que es un sitio típico muy bonito, donde hay también un crucero por ese barco, porque un barco por allí, que hay las águilas que solamente existen allí, la águila negra. Decías que los jóvenes, que los nietos te dicen cómo podías vivir sin móviles, sin televisión, sin tantas cosas,
Tan es así, cuentas en el libro cómo el día de la matanza aprovechabais Sí. partes del cerdo para hacer un balón. Sí. La matanza era un día de fiesta. Ese día pues, no podías decir, no voy a la escuela. ¿Por qué? Porque primero, era un ritual donde la matanza era muy importante para subsistir en esos pueblos. El que tenía un cerdo o dos prácticamente tenía comida para todo el año. Y el que no tenía eso la pasaba muy mal. Entonces, ¿qué pasa? El chaval, cuando iba a la escuela, la matanza era un día importante en la familia. Y se reunía la familia y algunos vecinos que te ayudaban a matar el cerdo. Y luego, pues lo que estaban los chavales esperando a que abrieran el cerdo y sacaran la vejiga para poder jugar. Porque nosotros no teníamos un balón, no existía el balón. O sea, ya de móviles no hablamos, No. claro. Es que por eso decía Sí yo. existía la pelota, porque en mi pueblo la pelota sí, además éramos bastante pelotaris, es lo único creo que se jugaba, lo demás era todo, era creativa. Entonces, tú tenías un juguete, lo tienes que hacer tú. De lo demás no había juguetes. Y además en aquella época es curioso porque con los frailes no te llevabas muy bien. No, y acabaste no, luego en no, los carmelitas. Explícame cómo fue esto, porque de hecho tenías algún fraile enfadado del pueblo, ¿no? Sí, bueno, el cura del pueblo, pues cuando se enteró que yo había ido a los frailes, mandó una carta al colegio que me echaran porque yo era muy malo, que yo juraba en hebreo, que la Virgen, los santos, Dios y todas cosas andaban volando conmigo y que yo no podía tener vocación. Pero los curas, pues los frailes, mejor dicho, pues no le hicieron mucho caso y de eso yo estuve 12 años. Y probablemente si no me hubiera pasado algunas cosas que me pasaron, pues hubiera seguido. No me hubiera importado haber sido carmelita. ¿Qué ocurrió? Porque estuviste 12 años. Hombre, algunos me preguntan, esto es el del ser fraile, te busca el morbo la gente. Yo no me he salido por una mujer, ni porque conociera a Loli, ni nada. Yo no. Yo tuve unos cuantos enfrentamientos, también te surgió con la crisis en aquellos momentos a que tienes que decidir si sigues o no sigues. Yo estaba ya, o me hago sacerdote o no me hago sacerdote. Tienes momentos importantes en tu vida que tienes que decidir. Además fue una época la que te tocó vivir en la que se estaba celebrando el Concilio Vaticano II. Vosotros estabais con una constitución del siglo XVI, si no me equivoco. Sí. O sea, fíjate cómo sería aquello, ¿no? Era muy restrictivo. Yo me he levantado maitines a las 12 de la noche y a cantar maitines en unas iglesias sin calefacción ni nada. Allí cantando por la noche, Disi Dominus Domino meo, sede adestris meis, y todos allí cantando. El obispo de Calahorra decía que era mentira lo que los frailes, y un día se presentó por la noche al convento y estuvo escuchando y vio que efectivamente estábamos cantando, que los carmelitas se levantaban. ¿Sabes qué hizo ese obispo? Que lo había dicho el domingo en misa. Se fue el próximo domingo, lo dijo en público y se pidió perdón. Y luego pidió que le enterraran en la iglesia del convento de Carmen. Allí estaba enterrado. Según entraba le pisábamos todos cuando entraba la gente. De hecho ahora le quitaron de allí y lo tienen en una pared la tumba. Pues, y sí, era muy duro. Luego teníamos la disciplina por la noche, teníamos desde el día 14 de septiembre la Exaltación de la Santa Cruz hasta el día de Pascua abstinencia y ayuno. O sea, no podíamos comer carne, no podíamos tener más que una ensaladita y cosas de estas. Unos chavales, como comprenderás, con 16, 18, 20 años, pues además en plena efervescencia. Hay de hecho alguna anécdota también curiosa. Conocéis a unas chicas que las lleváis a un campamento precisamente en esta época en la que la iglesia se estaba abriendo. Efectivamente, en realidad yo he sido un revolucionario en buen sentido. Ten en cuenta que yo estuve durante todo el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II dura 3 años, desde 1962 hasta el 65, y yo todos esos años estuve. Se abría un poco la iglesia para adaptarse a la vida actual, el ayornamiento que se llamaba. Y entonces, pues yo sí que he hecho
una especie de huelgas, de manifestaciones y cosas de esas para poder actualizar las cosas. Pero claro, me estaba apoyado ya en el concilio y que también todos los demás también lo estaban deseando. Lo que pasa, no había gente que se expusiera a esa cosa. Pero yo he tenido muy buenas relaciones con los frailes. He sido, cuando había la fiesta de prior, me eligían a mí de prior por un día, que era el que mandaba. Y he hecho muchas manifestaciones y la gente pues me apoyaba porque estaban deseando por ahí. Pero tú te crees que, por ejemplo, estabas castigado de comer de pobre, ibas allí de pobre, que tenías que levantarte delante de toda la gente, ir allí pidiendo limosna, que te echaban de tu plato, te echabas una cucharadita al otro, y luego te ponías allí delante de todos, allí en el suelo, a comer allí delante de todos, porque son cosas que suenan a ciencia ficción. Ciencia ficción. Pero sí, aquello fue real y no hace tantos años. Castigos como claro. eran, luego rompías una aguja, había que irte a acusarte por la noche, me acuso, padre, de haber roto una aguja, mea culpa, te postrabas allí delante de todos y luego te mandaba a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, lo que sea. Cosas de estas que no tenía nada que ser para hoy día. Aquello cambió, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Ha cambiado. Todavía queda mucho. Eso te iba a decir, que todavía queda mucho de cambiar. Falta mucho por cambiar, sí. Pero en cualquier caso no tiene nada que ver con aquella época tan dura, ¿no? Para el que quería, de alguna manera, entrar en la iglesia y, bueno, vivir la fe, vivir los votos, ¿no? Yo te digo, la verdad, esto de la vocación es una cosa curiosa, porque fíjate, yo de pequeño era muy revoltoso. Yo no era malo, era revoltoso. Y he sido muy activo y cosas de esas. Pero nunca pensé en venir a él yo y menos a los frailes ni a ese cura. Además, encima que decían que le escapaban y la ostra y tal, pues no, yo no quería ir. Pero luego, sin embargo, pues no me hubiera importado, después de 12 años que he estado, si no hubiera tenido estos problemas y estas cosas, probablemente hubiera seguido. Te voy a hacer una cosa. Yo suelo decir en los frailes por ahí que me he salido de los frailes para ganar el cielo. Porque un fraile, si eres fraile de verdad, tienes que entregarte a los demás. Si te entregas a ti mismo, no eres fraile. ¿Me entiendes? Y ten en cuenta que el crear una familia, los que luego nos hemos casado... Estamos viendo, por cierto, imágenes de tu familia ahora, unas imágenes preciosas. Sí, claro. Pues mira, esa es una bisnieta. Mira, una bisnieta es esa. Lucía es una bisnieta que ahora voy a tener otra. Enhorabuena. También otra bisnieta. Entonces, no se podía estar así. Y hoy día vivir en la sociedad cuesta. ¿Qué problemas existen hoy día? Que si el piso, que si no tienen piso, que si la familia, que no pueden tener tú eso en San Sebastián lo viviste. Cuando llegaste a los alquileres aquí también. Yo cuento historias del antiguo, yo las he pasado canutas. ¿Me entiendes? Yo las he pasado canutas. Y yo he dormido en una habitación con derecho a cocina y me venía una señora gallega, se me sentaba a las 5 de la mañana, venía en camisón, se me sentaba en la cama mía y me decía: a ver, señor José Miguel, levántese y márchese de casa porque me quiere robar el piso. Y yo le decía: señor Mercedes, espere mañana que ya hablaremos. Y tal, y así pasaba todos los días. Yo los he pasado mal, también, pero es lo bonito. Si no lo pasas mal, luego no puedes valorar las cosas. Efectivamente. Luego hablaremos de la empresa que cogiste, Mubar. Empezaste a trabajar en esa empresa, al final fue tu empresa, hoy en día la lleva tu hija. Sí. Luego hablaremos de ella porque de hecho en el libro hay una parte dedicada a ella, de hecho se les regala a tus clientes este libro en Mubar, luego hablaremos de ello, pero hay varias anécdotas nuevas que no estaban en la primera edición, evidentemente no podemos contar todas, pero hay dos de ellas que me han llamado la atención. Y la primera tiene que ver con los besos. ¿Dónde hay que besar a una mujer? Explícame esta. Esta es muy divertida, me la tienes que contar. Me está creando unos problemas. Pues por eso te la pregunto, para que te genere más. Me está creando unos problemas. Bueno, esto es una pareja que era amiga de tu matrimonio. Es una pareja que bueno, él ya se murió, el marido se murió, era una pareja, un matrimonio que tenían 20 años de diferencia de edad. Y, el amor no tiene edad, también te lo digo. No tiene edad, efectivamente. Pero claro, yo los conozco desde hace muchos años y después de bastantes años me atreví cuando ya tenía confianza con el marido, me atreví a preguntarle
oye, amigo, ¿qué es lo que haces tú para, con la edad que tú tienes, que ya tenía 70 años y ella 20 y tantos menos, ¿qué haces tú para mantener a una mujer, pues, qué es lo que hace? Y me dice, amigo Barrios, dice, "Ay, ay, te voy a decir un secreto". Y dice, lo importante es saber dónde se le dan los besos a la mujer. Joder, yo me quedé, digo, joder, empecé a pensar como estás ahora pensándolo tú, que si Yo ya en no, la boca, pero lo pensé cuando lo que si leí. en la boca, si en las orejas, que si entre las piernas, que si tal, empiezas a pensar mal. Y dices, joder, pero ¿cómo puede ser esto? Y ya cuando me dice, no, mira, yo es que le doy los besos en París, en Marrakech, en New York, en Argentina, en Dubái. Entonces ya dije, amigo, Ahí estaba. amigo. Ahí está. ¿Sabes qué me pasó? Que mi mujer, que se entera, va al colegio, que no venía conmigo a las ferias, pide permiso que a todas las ferias, venía conmigo. Pues, Por si acaso. por si acaso, eso sí. Y hay otra anécdota muy divertida también que ocurre precisamente en París, en la Torre Eiffel. ¿Qué te pasó en ese ascensor de la Torre Eiffel? Bueno, sí. Esta también es divertida. Sí, eso me pasó, también me pasó lo curioso. Iba con un amigo mío, era las primeras veces que iba y habíamos ido a comer a Saint-Germain-des-Prés y yo no sé qué es lo que comimos, que no sé si me hizo algo mal o lo que sea y tal. Y que yo ya había ido a ver la Torre Eiffel varias veces. Y dijo, vamos a ver que yo quiero ir y tal, y vamos a subir. Bueno, pues fuimos allí y sacamos las entradas, nos metemos a los ascensores, joder, esos ascensores que entran 40, 50, 70 personas, ¿no? Y allí no sé qué es lo que pasaba, que estábamos allí 2 o 3 minutos y no funcionaba, no subía el ascensor. La cosa que yo no sé si me había hecho efecto la comida o lo que sea, pues a mí se me escapó. Un airecito. Un airecillo. Un Y airecito. empezó la gente a decir, era de estos buenos, de estos que no se oían, pero que olían. Y empezó los chinos allí, los japoneses allí, todos allí, a moverse, que lo que pasa, y yo allí aguantando mecha, al final arranca las de para arriba, íbamos a la segunda planta. Le dije al amigo, salimos en la primera y nos salimos por fuera porque yo no podía aguantar por la vergüenza que me estaba pasando. ¿Me entiendes? Son anécdotas al final que reflejan esa humanidad, lo decíamos al inicio de la entrevista y yo creo que esa es la magia, ¿no? Hablabas también del rincón de pensar, de las reflexiones que figuran, lo hemos adelantado también. Es lo que más me gusta. Sí, no nos queda mucho tiempo, pero sí que quería hacer hincapié en una parte que incluyes en la segunda edición que tiene que ver con la tercera edad. Hablas que a partir de cierta edad mucha gente pues se queda con esa sensación de que ya no vale para nada, que no hay nada que hacer, y tú le das la vuelta, les dices a esas personas todo lo contrario, que hay mucho por hacer a partir de los 65. No hay que tirar la toalla como se tira en el campo del ring, que cuando pierde le tira la toalla. No. Aquí en la vida no hay que tirar la toalla, hay que luchar, hay que enfrentarse. Y los rincones de pensar son precisamente para eso, para intentar que nuestra vida sea feliz. De hecho, las dedicaciones que yo pongo a todo, quiero que mi rincón de pensar consigas que te hagan más feliz de lo que eres. ¿Por qué? Porque yo, mi libro, quiero que... A mí no me importa que me lo paguen. Si me dice que con eso has sido feliz, me siento ya pagado. Y al final, en una vida que parece que lo tenemos todo atado y bien atado y que puede tener un problema y terminarse en 2 segundos. Me estoy acordando de una persona conocida que tuvo un accidente de moto y que falleció con 32 años hace unas semanas, ¿no? Sí. Y estas cosas son las que te hace pensar, hay que vivir hasta el último instante. Hay que vivir, hay que disfrutar, pero hay que vivir bien y pensar siempre en positivo, no en negativo. ¿Me entiendes? Siempre en positivo. Y todas las cosas, si no sabemos qué día vamos a morir, coño, aprovéchalas. Si ahora tenemos una gran suerte que cada vez vivimos más tiempo y parece ser que el tiempo que nos dan es para padecer, no, hay que para ser feliz. Por eso hay muchos aspectos de esto para las personas mayores, lo que puede pasar y lo que debe uno hacer precisamente para ser feliz. No podemos tirar la toalla, ¿entiendes? No nos queda mucho tiempo, José Miguel, pero quiero hablar de Mubar, la empresa que ahora mismo lleva a tu hija, Sí. que está en Amara, y para los clientes... En Amara y en Hernani. Y en Hernani también, Sí. es verdad. Sí, los almacenes están en Hernani. Y precisamente para los clientes tenemos este libro.
Sí, efectivamente. Todo el cliente que venga a comprar ya a la tienda le van a regalar el libro hasta que se agote los que he hecho, que son bastantes, y si tengo que hacer más, pues se hace. Sería la cuarta edición. De todos modos, este libro, si te das cuenta, viene con una viñeta que pone Enséñalo aquí a la lo cámara siguiente, para que se una vea. viñeta que pone un regalo para el alma y es recomendable. Y, Dale la vuelta para que se vea bien. Ahí. y luego un bonito regalo. Ahí, ¿Qué es lo que pasa con este libro? Esa es tu cámara, la de allí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ha habido mucha gente que me ha comprado, no uno para él, sino que ha comprado 2 o 3. Ha habido una persona que compró solamente 5, pero normalmente me compran muchos 2 libros porque lo que quieren es para regalar a alguien. Un libro, el regalo de un libro es un libro bonito, no este. Puedes regalar cualquier libro, pero bueno, a mí me lo compran para precisamente regalar. Y luego sobrevivientes se lo compran para regalárselo a sus padres, porque dicen que este libro es como parte de la historia de esta gente. Ten en cuenta que la mayoría que hemos nacido después de la guerra, pues nos ha pasado, no hemos tenido que padecer por todos estos caminos, todos estos enfrentamientos. No quiero terminar sin recordar por qué comienza esta aventura. Y es que esta aventura comienza por tu hijo. Lo estamos viendo en imágenes que lamentablemente ya no está con nosotros. Sí. Esa foto es una de las fotos que está incluida en el libro. Y es que él te regala en el año 2000, si no recuerdo mal. Sí, el día 6 de cuaderno. enero del año 2000 me regala. El libro existe, lo tengo yo en casa y está escrito a mano. Tenemos una foto por aquí, además de ese cuaderno, de ese libro, la Sí. portada. Vamos a ver si se puede ver. Yo no sé si este rojito de aquí. Sí. Este es el libro. Y tiene la dedicatoria, tiene que tener la dedicatoria por ahí. Aquí está precisamente, Sí, aquí la que tenemos. me lo regala precisamente para que escriba estas historias. Si vamos a leerla, yo creo que es muy bonita. Yo creo que la primera entrevista también la leímos. Dice lo siguiente, lo que le escribió su hijo: a mi padre, para que en este libro puedas escribir todas tus peripecias y así todos podamos recordarlas para siempre. Con mucho cariño, David, 6 de enero del año 2000. Efectivamente. Yo, como te decía, nunca he tenido intención de escribir el libro. El primero que me incitó a escribirlo fue Mercero, Antonio Mercero, el director de Verano Azul y de Farmacia de Guardia. Pero yo pensé que se reía de mí y nunca lo quise hacer. Pero luego, cuando me dio mi hijo el libro ese, que están las páginas en blanco, pues me animé a escribirlo. Pero también es verdad que nunca tuve intención de publicarlo. Y luego en la pandemia, pues me decía mi mujer: ¿por qué no publicas? ¿Por qué no publicas? Y yo nunca tuve intención. Pero luego fui a los frailes y los frailes me lo leyeron y me dijeron: si no lo publicas tú, lo publicamos nosotros. De hecho, algún colega fraile ha publicado alguno, ¿no? Ha publicado después. Por eso, mira, ahora te voy a explicar por qué tuve que hacer la primera edición rápida. Porque iba a publicar él. Y pues el libro se titula Crónicas de un fraile. Lo ha publicado a los 3 o 4 meses de haber publicado el mío. Y entonces luego he salido yo con la segunda edición y hasta con la tercera. Porque no me dio tiempo a poner la segunda y la tercera. Porque si no, me lo quitaba él. Pues, José Miguel, de verdad, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Podríamos estar horas y horas hablando de todas las anécdotas porque hay muchísimas y todas tienen la moraleja, ese aprendizaje que yo creo que es lo importante. Gracias por haber venido, gracias por habernos regalado estas vivencias y sobre todo por invitarnos a pensar y a ser humanos, que tal y como decía yo al inicio, eso es muy, muy importante. Muy importante. La vida solamente se vive una sola vez. Aprovéchala, disfrútala, no dudes. No tires la toalla nunca. Sí, siempre hay cosas positivas, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Muchas gracias, Xavi, por tus cariñosas palabras, por haberme dado esta entrevista y porque te lo mereces. Pues gracias a ti por venir, José Miguel, y precisamente porque hay que disfrutar de la vida, te voy a invitar a que veas este reportaje que hemos preparado, un reportaje que hemos hecho en Irún, porque se ha celebrado los Dies Oyasonis, un festival romano donde nos lo hemos pasado de maravilla. Y allí ha estado nuestra compañera Garasi y nos trae este maravilloso vídeo. Ave pueblo de Oyaso, soy Garasi la Fantasy y vengo del Imperio Romano, porque en aquella época ya sabían que sin una buena travesti no había civilización que aguantara. Así que nada, que comiencen los Dies Oyasonis.
Nos encontramos con Juanjo Jiménez, que es trabajador asistente del Museo Oyaso. ¿Qué tal? Explícame un poco, Oyaso, ¿qué es? Oyaso es el nombre de la antigua ciudad que existía aquí en Irún hace 2000 años, en la época de los romanos. El lugar que hoy ocupa Irún, pues había una pequeña ciudad con su puerto, con sus termas, una ciudad del mundo romano de la que ahora tenemos sus restos bajo las calles de Irún. Todo eso se explica aquí en este museo, ¿no? Eso es de manera muy fácil y muy amena, a través de una muestra de los restos arqueológicos que se han ido encontrando en los últimos años aquí en la ciudad, de su puerto, de sus termas, de su cementerio, de la vida cotidiana de la población. Todo eso lo mostramos aquí en el Museo Oyaso. Explícame un poco lo que es el Navigium, que yo es una palabra que me ha costado, la he aprendido hoy. Explícame. Mira, en julio, desde hace ya 16 años, organizamos un festival de recreación histórica. Y eso es una invitación a todos los iruneses y todas las gentes que quieran participar con nosotros a vestirse de romanos y a representar la cultura romana. Entre ellas, pues la procesión a la diosa Isis, la Navigium Isidis que llamamos, que es una procesión en la que la ciudad celebra la apertura de la navegación, de la temporada de navegación, del comercio, de la prosperidad, la felicidad. Es una procesión en la que participa muchísima gente y con muchísimo orgullo y con muchísima felicidad y buen ambiente, pues recreamos la ciudad romana y ese festejo, esa procesión romana. Porque aunque no lo crea la gente, el puerto llegaba prácticamente hasta aquí, ¿no? Claro, nuestro río Bidasoa, eso los irundarras, los bidasotarras lo sabemos, era mucho más ancho de lo que hoy podemos conocer, era navegable en una parte de su tramo, y ya en la época de los romanos nuestro paisaje era muy diferente y muchas de las zonas de nuestra Hondarribia e Irún pues estaban ocupadas por el agua. Y los romanos construyeron un puerto en lo que hoy es la calle Santiago y Tadeo Murguía de Irún, y ahí donde encontraron los restos los arqueólogos, y era un puerto marítimo fluvial a través del cual conectábamos esta parte del territorio de los vascones con el resto del Imperio Romano. En el antiguo Oyaso había puestos de todo tipo y aquí tenemos el puesto de quesos. ¿Qué tenemos aquí? Explícame un poquito. Pues mira, quesos de la provincia de Barcelona, quesos de cabra, quesos de oveja, quesos de vaca, hechos por nosotros y alguno de importación. ¿Y este tan grande? Madre mía, es enorme. Sí, este tan grande viene de Suiza, es un queso espectacular de leche de vaca. Pues nos encontramos con Titia, que tiene un puesto divino. Explícame un poco lo que tenéis, lo que vendéis aquí. Nosotros lo que enseñamos es, en la época de Roma, los juguetes y los juegos que jugaban en esa época. Tenemos el apartado infantil, que son las muñecas. Las muñecas pueden ser de trapo, de madera, de barro o de hueso o marfil. Esta es una reproducción de una que se encontraron en una tumba de una niña. ¿Qué son estas maderas de aquí? Estas maderas son juego, son tábulas, son juego. Este es el Abacum Claudere. ¿Y este sería otro juego? Este es otro juego. Este además viene con una frase que es café, me bañé, jugué, reí. Esto es la vida, ¿para qué quieres más? ¿No? O sea, eso es. Nos encontramos con Mari Carmen, que me va a explicar el vino romano, que está buenísimo, lo acabamos de probar. Explícame un poco cómo va. Vale, mira, se llama Mulsum, ¿vale? Y es un vino especiado. Está hecho a base de vino tinto, con miel y con especias, ¿vale? Y lo que hago es, los ingredientes que tienen son canela, palitos de canela, un poquito de jengibre, unos clavitos de olor y una mijita de aroma de vainilla, ¿vale? Lo que hago es, lo echo todo aquí en una olla, lo pongo al fuego bajito, que no llegue a hervir, sino que solo cueza, y lo dejo durante 3 o 4 horas removiendo para que se le vaya el alcohol. Porque lo que necesito es un vino que no tenga mucho alcohol, que no emborrache, pero que refresque. Es el vino que se utilizaba para brindar en los convites al principio y al final de ello. ¿Te doy una botellita? Venga, dame, claro que sí, yo me llevo. Buenísimo, está súper dulce, me encanta. Nos encontramos con José. Explícame un poco qué tenéis por aquí, parecen relojes, ¿no? Sí, bueno, son reproducciones de relojes y de calendarios de la época romana. Yo soy un astrónomo de la época y lo que nos dedicamos es a divulgar pues un poco la cultura romana y cómo medían. Por ejemplo, estos se llaman parapegmas,
y aquí, bueno, pues vienen representados las deidades de los griegos y por ende del mundo romano, el sol, dios Helios, la luna, Marte. Esta se parece a la que encontraron aquí en el Museo Yaso. Efectivamente, viene con los cuernecitos y es la luna. ¿Qué es aquello de ahí grande? Pues mira, esto es una pieza, es un reloj de sol que apareció en el Teatro Romano de Mérida y actualmente se encuentra en el Museo de Mérida. ¿Y funciona? La reproducción, sí, funciona. Además está hecho, esta inclinación, si la ves, es la inclinación que es la latitud a la que se encuentra Mérida, porque cada reloj de sol se construía para la ciudad donde se iba a utilizar. Sois la Legio Quinta. Explicarme un poco qué es eso. Bueno, pues es una recreación que hacemos de lo que supuestamente hubo en el siglo I en la antigua ciudad de Oyaso, que era Irún, que era la Legio Quinta, que es pues eso, la legio que estuvo en Irún. Iban vestidos así como vais vosotros, que madre mía, ¿qué es? ¿Esto es real? No, real no, es un peluche realista, pero real no es. No, esto es el Visilium, que es el que llevaba el estandarte de la legión, y este es el Cornum, que es el que tocaba las órdenes que daba el centurión. Entiendo que triunfáis porque la gente os ve así vestidos y vamos, no todos los días se ve un romano por la calle. No, hombre. A ver, lo que intentamos es, pues sobre todo, dar vistosidad al Dies Oyasonis. Intentamos dar un poco de vistosidad y tal, pues para atraer a la gente y bueno, y aparte pues para recrear pues lo que era el siglo I de los romanos. No tendréis miedo que venga Asterix y Obelix, ¿no? Porque no sé qué tenía con los romanos ellos. No, esos son los galos. Bueno, nos da igual, los galos están cerca, ¿no? Sí. Y además siempre querían invadirnos. Al otro lado de Bidasoa están. Por eso, querían invadirnos. Esto es, a ver, tener cuidado un poco, ¿eh? Sí, no. La pócima, a ver si le robamos la pócima y vamos a hacer algo. Mientras me doy un baño en las termas de Oyaso, os dejo con la Navigium Isidis, que es la guinda de este Dies Oyasonis. Deja más espacio. Ceremonia ospacera! Isis! Habitantes de Oyaso, seguidnos, vayamos todos a honrar a nuestra diosa.
atrás, a la fila de atrás. ¿Eres propietario de un piso vacío? Sácale partido con Aterpe Inmobiliaria. Formalizamos y redactamos tu contrato de alquiler con seguro de impago. Garantizamos tu cobro. Además, ofrecemos defensa jurídica y realizamos un seguimiento personalizado post-contrato. Si quieres un alquiler seguro, sin sustos y con todas las garantías, Aterpe es tu inmobiliaria. Un gran equipo profesional te espera en Rentería, en Sancho Enea 27, esquina con La Viteri Chiqui. 943 52 36 94. Pues hablamos de inmobiliaria, hablamos de Inmobiliaria Aterpe. Como siempre, hoy tenemos con nosotros a Jon Altuna para analizar cuestiones de actualidad que tienen que ver con el mercado de la vivienda. Jon Altuna de Inmobiliaria Aterpe, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, una jornada en la que tenemos que hablar de la seguridad del comprador, porque ya sabemos que hay muchas personas que nos están viendo, que están interesados en adquirir una vivienda, y vamos a analizar una cuestión que en Francia sí se aplica, pero que en España no. Vamos a hablar de las arras, de la entrega de arras, de la tasación. ¿Cuál es la diferencia entre España y entre Francia? A ver, la diferencia principal, y es verdad que estamos a unos pocos metros, ¿no? Pero la normativa es totalmente diferente. En Francia se protege muchísimo al comprador, a veces incluso en exceso. Y en España, y sobre todo en momentos como el actual, donde hay una tensión importante, sí que es cierto que el comprador se encuentra ante una tesitura compleja. ¿Por qué? Porque tú, para obtener una financiación, siempre que estés sujeto a obtener un préstamo para poder comprar, tienes que pasar sí o sí por un proceso que conlleva una tasación. Esa tasación la tiene que abonar el particular cuando quiere comprar. Por lo tanto, tiene dos opciones: o reservar una vivienda, porque si no se la van a quitar pues, en la visita siguiente, y entregar el dinero en arras o de reserva, que se suele pedir en muchos casos, o si no, esperar y mandar a un tasador que costará entre los 400 y 500 euros y arriesgarse a perder la vivienda porque la ha cogido otro. Entonces, sí que es cierto que a día de hoy ser comprador no es muy sencillo porque hay muchísima tensión, la gente está comprando rápido porque tiene ya los deberes hechos y está preparada, pero aunque tengas todo hecho, estás expuesto a que luego, si la tasación no da, no te concedan la financiación. Entonces, se encuentra ahí en una tesitura bastante compleja, y en Francia, para evitar todo esto, lo que se hace es, en Francia no existe el concepto de tasación, pero sí que hay una condición suspensiva del contrato, es decir, que la validez del contrato depende de esto, y es que el comprador consiga esa financiación. Es una cláusula legal, se puede renunciar a ella, pero lo normal es que el comprador siempre
tenga ese derecho y en caso de que no se le conceda esa hipoteca, se pueda echar atrás y retractarse sin ningún tipo de penalización. Cosa que aquí en España, tal y como está la normativa hoy en día, no es así. Lo que hemos dicho, tienes dos opciones. O me arriesgo y reservo sin tener la garantía de que luego la tasación me va a dar, o si no, espero, mando tasador, pero corro el riesgo de que me hayan quitado esa vivienda que tanto me ha gustado o que quiero comprar. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor sistema? No lo sé, pero sí que es cierto que a día de hoy el comprador, y vuelvo a repetir, en un momento como el que estamos viviendo, se encuentra bastante desprotegido. En un momento en el que, como bien dices, vamos a recurrir a la famosa frase, ¿no? Me lo quitan de las manos, pues prácticamente es lo que se está viviendo en el mercado inmobiliario. Así es, y hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros sentimos que tenemos una gran responsabilidad a la hora de dar precios, porque nosotros hacemos correr este riesgo al comprador. Si nosotros valoramos una vivienda 50.000 euros más caro de lo que realmente se va a valorar después, el comprador que venga y arriesgue esos 400 euros o la reserva, va a perder o una reserva o va a perder 400, 500 euros de tasación. Por lo tanto, no podemos andar con precios que no tengan una correlación con el mercado actual. Por eso las agencias tenemos una responsabilidad muy importante y a la hora de tasar, que parece, muchas veces se nos piden tasaciones, no, pero dime más o menos a distancia sin ir a verlo. Parece que la tasación no es relevante y que es algo que se hace muy fácil, pero es lo más complicado y lo más importante, porque eso es lo que va a determinar todo a posteriori. Hay muchos elementos en una vivienda que además inciden, ¿no?, en el precio final. Pues si tiene o no hecho el ascensor, si hay que hacer una reforma en la fachada, si hay que hacer el tejado, ese tipo de cosas, dónde está ubicada, si tiene transporte público o no, ascensor, todo esto influye. Tienes el estado exterior, digamos, por llamarlo de alguna manera, que es el edificio, lo que has dicho, ascensor, cota cero, fachada hecha, no hecha, IT pasada, no. O sea, todo esto lo tienes que saber previamente, pero si yo te hago una valoración sin conocer todos estos aspectos, mi opinión no vale nada esa valoración. Y a su vez el estado interior, si está la electricidad por hacer, fontanería hecha, el suelo está nivelado o no está nivelado, me da el sol o no me da, tiene terraza o no tiene terraza, esa terraza es íntima o no, o me ve el vecino directamente. Hay un montón de cosas que parecen sencillas pero que las tienes que sentir y vivir para poder dar una tasación fiable. Por eso nosotros tomamos este trabajo con mucha precaución y consideramos que es el elemento más importante también para el vendedor a la hora de vender bien, porque si no, de la otra manera le hacemos perder el tiempo. Vale, cobrará un dinero de reserva que será, bueno, según lo que se estipule, pero igual suelen ser 3.000 euros, pero has perdido 2 meses prácticamente en una venta porque luego el comprador no va a poder financiar esa operación. Por lo tanto, ninguna de las partes está interesada en inflar un precio porque todo va a ir sujeto a tasación en caso de que haya una hipoteca de por medio. Pues recordamos la importancia de trabajar con agencias como Inmobiliaria Terpe, que está en Rentería, en Sanchonea, en los números 27 y 29, muy cerquita de la Paqui, que es yo creo que la arboristería de confianza de todo Rentería, la conocemos todos. Bueno, pues ahí al lado está la oficina. Muy pronto vais a tener una nueva oficina, inauguráis en septiembre, ¿verdad? Eso es. Donde vais a iniciar trabajos de administración de fincas, abréis una nueva puerta, un nuevo negocio y de momento, bueno, quien quiera contactar con ellos 943 52 36 94 o si no hay en persona, porque siempre hay alguien, que eso es muy importante. Eso es. Sí, consideramos que es esencial, ¿no? Al final es un trabajo que es un proceso largo. Todo lo que hacemos se vende hoy porque hemos encontrado al comprador, el inquilino, lo que sea, pero luego eso se va a demorar, suele ser 2-3 meses mínimo de gestión. Por lo tanto, durante ese tiempo, si tanto comprador como vendedor requieren nuestra presencia, consideramos que no es correcto que no tengamos a nadie ni nada por el estilo. Entonces siempre va a haber una persona en la oficina, siempre somos muy reactivos para todo e intentamos que las personas que vengan y confían en nosotros se sientan, pues eso, arropados. Vamos a tratar una última cuestión antes de cerrar esta sección y tiene que ver además con la actualidad de ese mercado que tenemos en Guipúzcoa, que lo tenemos colapsado. Todo el mundo quiere comprar vivienda, hay poca vivienda, no hay para todos y esto está haciendo que el gobierno vasco ejerza un derecho que hasta ahora no lo había ejercido, al menos en su mayoría, ¿no? Estamos hablando de una vivienda de protección oficial que luego puede pasar a venta y puede ser comprada por un particular. Siempre que reúna los requisitos. Siempre que reúna los requisitos, efectivamente. Pero
Antes que eso está el gobierno vasco, es decir, el gobierno vasco tiene preferencia a la hora de adquirir esa vivienda. Eso es. Y esto está empezando a ocurrir. El gobierno vasco en Lezo, me comentabas un caso, que ya ha adquirido una de estas viviendas de protección oficial, está ejerciendo ese derecho y parece que la política está cambiando. Eso es lo que hemos oído y lo que hemos visto en nuestra experiencia personal. Sí que es cierto que anteriormente habíamos vendido varias viviendas de protección oficial y nunca se había ejercido ese derecho, y hace un mes nos ha pasado que teníamos ya un comprador que tenía todo lo necesario para poder adquirir una vivienda de protección oficial, pero el gobierno vasco ha considerado que iba a ejercer ese derecho de tanteo que tiene. Y creo que viene a raíz de todo lo que hemos ido hablando tantas veces aquí, que es la escasez de vivienda, tanto privada como pública. Yo ya te he dicho en numerosas ocasiones que considero que hay una falta de vivienda pública muy importante, y el hecho de que el gobierno vasco empiece a ejercer este derecho creo que es importante y demuestra que sí hay interés por su parte también en aportar vivienda y que esa vivienda permita que gente que igual no puede comprar o no puede acceder a un alquiler tenga más posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, el problema es muy grave, hay una crisis terrible de vivienda y esa es la opción que se está ejerciendo, y me parece algo que puede ser interesante a la larga si se va haciendo. También es cierto que para el particular, en este caso concreto, por ejemplo, nos ha pasado que nosotros ahí desaparecemos de la operación, porque al final el gobierno vasco se sustituye al comprador y no tenemos nada que ver nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado también con las obras que estén aprobadas o no, si hay derramas, no hay derramas, porque quizás tú como vendedor a un precio tasado, si a ti te acaban de aprobar una fachada de 30.000 euros, la pagas, pero el precio no varía. Es decir, que estás vendiendo, por decir algo, en 140.000 porque te imponen ese precio, pero tú acabas de pagar 30.000 euros de fachada o estás a punto de pagarlos. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, y en ese sentido también estaría bien que esa actualización de los precios fuera más real, porque si yo como vendedor tengo que asumir una derrama importante, se debería reflejar en el precio, porque si yo salgo perdiendo de una venta, ¿qué va a hacer la gente? Pues terminar no vendiendo o teniendo, vacía no se puede tener, ¿no? una vivienda de protección oficial, pero para que la gente se lance en este tipo de operaciones, considero que sí que sería interesante que se fuesen actualizando esos precios en función de esas inversiones que haga el propietario. Entiendo que este derecho que está ejerciendo el gobierno vasco es para poner estas viviendas luego en alquiler, ¿no? Esa es la idea, o eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Consideramos, y esto también lo hemos comentado, que lo más coherente es que esa vivienda pública salga en alquiler, que sea algo transitorio y no algo permanente. Una persona puede requerir de una ayuda o beneficiarse de una ayuda pública durante un tiempo, pero cuando la situación de esa persona, esa familia mejora, lo lógico es que ya se ceda ese derecho a otra persona. Entonces, en mi opinión, y siendo totalmente sincero, creo que lo mejor sería hacerlo de esta manera, con unos alquileres. Pues Jon Altuna, como siempre, muchísimas gracias por haber venido al programa. Recordamos que Inmobiliaria Terpe está en Rentería, en Sanchonea, en los números 27 y 29, junto a la Paqui, en la herboristería de confianza de Rentería, siempre lo decimos, pero yo creo que es muy visual para que la gente sepa dónde estáis ubicados. Es una referencia importante. Muy válida. Recordamos, nuevo local también, muy cerca de Capitañenea, tengo aquí apuntada la dirección, es Plaza Fernández Landa número 1, allí vais a estar a partir de septiembre aproximadamente, ofreciendo nuevos servicios. Ya iremos a ver ese nuevo local cuando lo abráis, estaremos en la inauguración si nos lo permitís. Hombre, evidentemente. Porque queremos conocer también ese nuevo local de Inmobiliaria Terpe, de momento en Sanchonea, en los números 27 y 29, y teléfono 943 52 36 94. Jon Altuna, mila esker. Zuei, eskerrik asko. ¿Eres propietario de un piso vacío? Sácale partido con la Terpe Inmobiliaria. Formalizamos y redactamos tu contrato de alquiler con seguro de impago. Garantizamos tu cobro. Además, ofrecemos defensa jurídica y realizamos un seguimiento personalizado post-contrato. Si quieres un alquiler seguro, sin sustos y con todas las garantías, Aterpe es tu inmobiliaria. Un gran equipo profesional te espera en Rentería, en Sanchonea 27, esquina con La Viteri Chiqui. 943 52 36 94.